Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en sus casitas, siempre cuidando de su salud y la salud de su familia. Mi nombre es Idalia Arisbel Rivera, yo soy docente en el Instituto Triunfo de la Cruz del municipio de Tela, departamento de Atlántida. Y es para mí un placer poder compartir con ustedes parte de la temática de la clase de física aplicada. Y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el tema de termodinámica y vamos a hablar un poco sobre los estados del equilibrio térmico que están muy involucrados con lo que es la termodinámica. Vamos a mencionar el objetivo que necesitamos alcanzar en esta jornada y él es definir y aplicar conceptos que van a involucrar, por supuesto, la temperatura y sus distintos estados de equilibrio térmico. Vamos a poder observar una imagen que tenemos acá donde vamos a ver tres ejemplos que solo con observarlos nosotros nos damos cuenta muy bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de algún material en estado sólido, que puede ser cualquier material sólido, un material en estado líquido y por supuesto un gas. ¿Qué es lo que sucede? Observemos las moléculas cómo están reaccionando de distintas formas. En estado sólido pues son un poco más compactas, ¿verdad? Se mantienen en su posición. En estado líquido pues están un poco, se mantienen en cierta posición pero no tan rígidas como en el estado sólido. ¿Y qué sucede con el gas? El gas se expande de una forma sin control, ¿verdad? Y esas moléculas tienen un movimiento característico. Vamos a ir viendo un poquito más qué es lo que va a suceder con esto y la termodinámica y esos estados que estamos mencionando. Hablemos un poco entonces qué es esto de termodinámica y vamos a decir que viene del griego termos, que significa calor, y dinamos, que significa poder o fuerza. A la rama de la física, que estudia las acciones mecánicas del calor y de las otras formas semejantes de energía. Esto es termodinámica. Su estudio también aborda los objetos como sistemas macroscópicos reales. Cuando nosotros hablamos de estos sistemas, estamos hablando de presión, temperatura, calor, mediante el método científico y el razonamiento deductivo. Podemos observar por aquí una pequeña imagen donde nos dice que la energía solo puede intercambiarse de un sistema a otro a manera de calor o de trabajo. Y entonces podemos observar cómo vamos encontrando una variación de energía, de calor en este caso, que va a ir intercambiándose en manera de energía. Hablemos también sobre la temperatura. El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas que nosotros conocemos como caliente y frío, basadas en nuestro sentido del tacto. Cuando nosotros tocamos un objeto, entonces por obvias razones decimos está frío o está caliente. Vamos a aclarar algo, ¿verdad? En física normalmente nosotros no hablamos de frío como tal, ¿verdad? Porque sí es una forma de expresarnos cuando nosotros sentimos que hay un cambio en la temperatura, en este caso que la temperatura baja y decimos está frío. Pero en física normalmente hablamos de que hay ausencia o presencia de calor, que hay mucho calor o que hay poco calor, porque el calor se produce, ¿verdad? Y el frío realmente solo es un estándar que nosotros mencionamos y que lo identificamos, como lo mencionamos acá, de forma rutinaria por medio del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío, lo que acabamos de mencionar en relación al tacto. Tanto la energía potencial como la energía cinética están asociadas con el movimiento molecular. Recordemos que en sesiones anteriores hemos hablado sobre qué pasa con la energía potencial, que está muy influenciada por lo que es la masa, la gravedad y la altura del sistema del que estamos hablando, y la energía cinética, que es aquella que está influenciada por la masa y por la velocidad del sistema del que estamos hablando. Por supuesto, estas influyen mucho en lo que es el movimiento molecular, que era lo que observamos en la diapositiva anterior con esos distintos estados. Tanto la energía potencial, ¿verdad? Está asociada con esta, y puesto que esta energía interna se relaciona con lo caliente o lo frío que está en un cuerpo, y entonces esto recibe el nombre de la energía térmica. Estamos conociendo otro tipo de energía, la energía térmica, que es la que va influenciada básicamente por cuando hablamos nosotros que es algo está caliente o algo está frío. También la temperatura. Nosotros podemos mencionar que todos los objetos deben tener una nueva propiedad fundamental que determina si estarán en equilibrio térmico con otros objetos. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos temperatura, ¿verdad? Es esa característica importante y fundamental que va a determinar ese equilibrio térmico entre diferentes objetos. Y tenemos
Por acá, que es importante mencionar que se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico sí y solo si tienen la misma temperatura. Sabemos que cuando hablamos de equilibrio, entonces es aquello que se mantiene. Entonces, en este caso, equilibrio térmico, decimos que son aquellos objetos que deben mantenerse con la misma temperatura. Mencionemos entonces un poco sobre qué es la energía térmica. Entonces, es importante decir que cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía de uno a otro, ¿sí? Hay una transferencia de energía. Veamos acá un ejemplo. Tenemos unos carbones que están calientes, ¿verdad? Suponemos que los sacamos de algún asador o algo que los calentó. Entonces lo que hacemos es introducirlos a un recipiente con agua. Recordemos que los carbones están a una alta temperatura y el agua puede estar a una baja temperatura o a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber esa diferencia de temperatura, pero va a haber una transferencia de energía de uno a otro. ¿Por qué? Porque al entrar esos carbonos calientes, ¿verdad?, dentro del recipiente, entonces ambos van a obtener la misma temperatura, porque va a haber una transferencia de energía de uno a otro. Y entonces eso nosotros llamamos como la energía térmica de ambos sistemas en este caso. Mencionamos nuevamente que la energía térmica representa la energía interna total de un objeto. En otras palabras, la suma de sus energías moleculares, ya sea potencial y la cinética. Recordemos que cuando hablamos de energía potencial, nosotros lo relacionamos un poco más con la altura del sistema, y la energía cinética es aquella a la que hacemos referencia al movimiento, porque estamos involucrando una velocidad. Veamos también qué sucede cuando hablamos de calor y estos estados térmicos. La transferencia de energía térmica, que es lo que acabamos de mencionar ahora mismo, que se debe tan solo a una transferencia de temperatura, se define como calor. Entonces, es posible que dos objetos sean en equilibrio térmico, o sea, igual temperatura, y que tengan diferente energía térmica. Veamos acá esta imagen que tenemos representada. Tenemos dos jarrones que están, suponemos que es agua, ¿verdad?, que están derramándose, ambos están a 90 grados Celsius, están muy calientes. Están a la misma temperatura inicial y están derramándose sobre un trozo de hielo, pero van a observar que el volumen del agua de cada uno de los jarrones es distinto, uno es más grande que el otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Inicialmente están con la misma temperatura, pero el volumen más grande tiene mayor energía térmica. Miren qué es lo que sucede una vez que, recuerden que se va a derretir, ¿verdad?, este trozo de hielo, y obviamente uno va a quedar en diferentes tamaños. Entonces ahí vamos a poder encontrar un poco la diferencia en relación al volumen que vamos a encontrar en ellos, porque este volumen, el que esté, o sea, el más grande en volumen, ¿verdad?, tiene una mayor energía térmica del sistema. Hablemos entonces qué pasa con la medición de la temperatura. La mayor parte de las sustancias se dilatan cuando aumentan su temperatura, ¿sí? O sea, se expande. Un dispositivo calibrado para la medición de la temperatura es aquel que llamamos termómetro. Usualmente en estos días de pandemia pues hemos utilizado mucho lo que es el termómetro. Ustedes van a notar que cuando vamos a distintos lugares de igual forma, ¿verdad?, nos miden la temperatura, porque es un indicador de nuestra temperatura corporal, y con ello pues vamos descubriendo si tenemos algunos síntomas o no que puedan contagiar a otras personas. La temperatura de otro objeto puede entonces medirse colocando el termómetro en estrecho contacto con el objeto y permitiendo que los dos alcancen el equilibrio térmico, ¿sí? O sea, cuando nos colocan el termómetro para hacernos la medición, nosotros estamos transfiriendo, ¿verdad?, nuestro calor corporal al termómetro en este caso, y entonces ellos ambos, ¿verdad?, están alcanzando el equilibrio térmico porque estamos transfiriendo ese calor al termómetro. Es momentáneo, obviamente, ¿verdad?, porque ya al medir a otra persona, entonces ya cambia esa medición. ¿Qué aprendimos en esta sesión? Primero, es importante mencionar que tanto la energía potencial como la energía cinética están asociadas con el movimiento molecular. También se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico, sí, y solo si tienen la misma temperatura. Y también es posible que dos objetos se hallen en equilibrio térmico, o sea, igual temperatura, y que tengan diferente energía térmica. Como ya hemos trabajado un poco el contenido y ya absorbimos un poco el conocimiento sobre qué pasa con la termodinámica y estos estados de equilibrio, entonces acepten el reto conmigo y vamos a dar respuesta a estas preguntas que tenemos a continuación. En este tipo de equilibrio nos dice que la temperatura es la misma
en cualquier punto del sistema. A ver, ¿qué opciones se nos dan? ¿Será equilibrio físico, un equilibrio térmico o un equilibrio básico? A ver, entendamos un poco la pregunta. Nos dicen, este tipo de equilibrio, la temperatura es la misma en cualquier punto del sistema. Ajá, dependiendo un poco de la información que acabamos de trabajar, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? Exactamente, si dieron equilibrio térmico, entonces atinaron muy bien a la respuesta. Vamos con la segunda pregunta que nos dice, estudia los procesos de cambio de energía en los que interviene el calor. Veamos cuáles son las opciones. Tenemos el calor, la temperatura o la termodinámica. A ver, nos dice que estudia los procesos de cambio de energía en los que interviene el calor. Yo creo que está muy fácil esa pregunta, ¿verdad? Y sí, la respuesta es, por supuesto, la termodinámica. Y la tercera pregunta que tenemos, tanto la energía potencial como la energía cinética están asociadas con el movimiento molecular. A ver, ¿será verdadero o será falso? Analicemos. Nos dice que la energía potencial y la energía cinética están asociadas con el movimiento molecular. Y la respuesta es verdadera, por supuesto. Hemos estado haciendo la asociación de estos dos conceptos porque así están estrechamente relacionados con el movimiento molecular. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y espero que estén muy bien.